Y muchísimas gracias a nuestros dos ponentes por aceptar nuestra invitación. Me permito recordarles rapidísimo la dinámica. Primero le daremos la palabra a la doctora Lucía Matías Ramírez y tendrá 15 minutos para hacer su exposición. Después pasaremos con el doctor Gustavo Cruz y finalmente habrá unas rondas de preguntas y respuestas con los asistentes. Entonces, a los asistentes les pedimos que a través del chat nos comuniquen todas sus dudas o comentarios. Y antes de darle la palabra a la doctora, me permito leer una breve reseña. La doctora Lucía Matías Ramírez es doctora, maestra y licenciada en Geografía por la UNAM. Desde 1999 se encuentra adscrita al Centro Nacional de Prevención de Desastres, en donde ha desarrollado proyectos para la prevención y mitigación del riesgo de desastres, obtención de mapas de riesgo por bajas temperaturas, pero también por ondas de calor, escenarios por aumento de temperaturas por cambio climático, entre muchos otros. Actualmente se desempeña como subdirectora de riesgos por inundación en el CENAPRED. Doctora, le paso la palabra y comparto su presentación. Muchísimas gracias. Ok, gracias a todos. Bienvenidos nuevamente. Agradezco primeramente al equipo del doctor González Villarreal por darnos esta oportunidad de platicar qué es lo que estamos haciendo en la Subdirección de Riesgos por Inundación del Centro Nacional de Prevención de Desastre, con el principal objetivo de que todos conozcan nuestro trabajo, difundirlo, pero sobre todo que, como nos acaba de precisar el doctor González Villarreal, identificar cuál es este asunto fundamental dentro de la gestión integral de riesgos. Entonces, podemos comenzar la siguiente, por favor. Bueno, ya lo comentó el doctor Fernando González, donde todos los días nos levantamos y escuchamos noticias de inundaciones. Me permití presentarles aquí un panorama mundial de lo que ocurrió en 2017, donde ustedes pueden observar que tenemos justo todos los fenómenos de origen natural y antropogénicos por ahí, si no me recuerdo, pero el que mayor número de datos nos está destacando en esta gráfica, vemos que son los azules, que se refieren a inundaciones y a tormentas, ¿no? Principalmente. Entonces, vemos que año con año, no nada más en México, sino que en todo el planeta, tenemos problemas de inundaciones severos. Entonces, aquí vemos que la ocurrencia para el caso de las inundaciones, estamos viendo que fueron de más del 38.4%, los decesos fueron de más del 35%, vemos personas afectadas y pérdidas económicas, pues bueno, en el caso de las inundaciones estas fueron las menores, fue mucho más grande para las tormentas. La siguiente, por favor. Eso fue 2017, ahora 2018. Cada año vamos observando que se están comportando de manera diferente. Entonces, si el 2017 tuvimos una mayor pérdidas económicas por lo que sería tormentas, en el 2018 vamos a ver que el número de personas afectadas en este sentido fue por inundaciones. Vemos que el círculo más grande es de inundaciones, donde fueron afectadas más de 35 millones de personas en todo el planeta por este fenómeno. Después le siguen justo las tormentas. Entonces vamos a ver que sí hay una enorme diferencia en estos dos fenómenos, en las inundaciones y las tormentas. Pasamos a la siguiente, por favor. Y este es un número de desastres que han ocurrido para un periodo de 1998 al 2017, y justo aquí nuevamente el de las inundaciones ha sido el fenómeno natural que más problemas nos ha generado en todo el planeta, las inundaciones seguido después de las tormentas. Entonces vamos viendo que conforme van pasando los años, se van haciendo los promedios, en este caso de cómo se han comportado los desastres en los últimos años, sigue siendo en primer lugar las inundaciones. La siguiente, por favor. Pero ¿cómo estamos en México? Entonces, aquí les comento un pequeño compendio que se realizó acerca de todo el trabajo que hacen mis compañeros en la Subdirección de Estudios Económicos y Sociales. Entonces, aquí podemos observar justo un mapa donde nos están indicando cómo se miden los desastres de mayor costo, mayor número de decesos afectado por ambas vertientes, ¿no? Nosotros tenemos la vertiente del Golfo de México, la vertiente del Océano Pacífico, donde podemos tener eventos importantes que nos generen lluvias torrenciales e inundaciones, desbordamiento de ríos y demás. Entonces, por ejemplo, en 1990 en Chihuahua tuvimos la presencia de más de 200 decesos por una tormenta muy puntual,
y conforme van pasando los años vamos observando que son diferentes los estados, pero hay uno que siempre nos está generando problemas y como dijo el doctor González Villarreal, en este momento tenemos inundaciones en Tabasco, pero no ha sido un caso único. La mega inundación que tuvimos en 2007 nos costó más de 2.900 millones de dólares. Ha sido el desastre natural mucho más caro o el más caro presentado por un fenómeno. Entonces, en este caso fue la mega inundación de Tabasco, después tuvimos una inundación en 2011, Tabasco, 2013, Tabasco, y bueno, 2020 creo que vamos a tener también unos números importantes, ya que el evento del Frente Frío de hace pocas semanas y lo que ahorita este Frente Frío 11 y el 4 nos están generando lluvias importantes e inundaciones en esta zona también de nuestro territorio nacional. Entonces aquí también vemos que hay estados como Veracruz, como Puebla, como Guerrero, Sinaloa, que hace 2 años tuvimos el impacto del huracán, de uno de los huracanes y de una depresión tropical que nos dejó muchísima agua, la DT-19 que se presentó frente a las costas de Sinaloa, que nos afectó, y bueno, ahí los daños fueron aproximados de más de 3.100 millones de pesos. Entonces, como estamos observando, pues hay estados que continuamente se repiten, hay estados que se incorporan, y bueno, nuestro territorio es vasto en este sentido de que tenemos justo las dos vertientes, tenemos un régimen de lluvias en verano donde se están haciendo cada vez más continuas las lluvias puntuales, torrenciales que nos generan este fenómeno natural. La siguiente, por favor. Aterrizando un poquito en lo que sería la gestión integral de riesgos, me permití hacer este pequeño esquema con información y apoyo de mi director general. Entonces aquí vemos una línea de tiempo donde en 1986 fue o se creó por decreto el Sistema Nacional de Protección Civil. En 1988 también por decreto se formó el Centro Nacional de Prevención de Desastres. En 1989 se empezó a construir y fue hasta 1990 donde se inauguró el Centro Nacional de Prevención de Desastres, este sitio donde laboro desde hace más de 21 años. Y también, bueno, ahí se nos movió una flecha, pero la ley general, tenemos una ley general de protección civil, la cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación para el año 2000. Y también en el 2012 hubo reformas a esta Ley General de Protección Civil y el último año que ha tenido reformas ha sido en el 2018. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Con toda esta pequeña línea de tiempo, ¿qué es lo que ha ocurrido dentro de la gestión integral de riesgo? Vemos que antes teníamos o se atendían la atención de estas emergencias o desastres por medio del Ejército, la Defensa Civil, Protección Civil, después apareció la Secretaría de Salud, Cruz Roja, hay muchos comités consultivos, científicos, académicos de las ciencias sociales que son fundamentales y sobre todo los actores del desarrollo. Creo que esto es lo más importante, ¿no? Involucrar a todos los actores claves dentro de la gestión integral de riesgo. Ahorita en la siguiente lámina, por favor, vamos a ver lo siguiente. Tratamos de aquí de organizar cuáles serían las fases de la gestión integral de riesgo con el propósito o con la finalidad de lograr un entorno más seguro y resiliente. ¿Y qué quiere decir esto? Pues ahora sí que tenemos que adaptarnos a los sitios donde normalmente tenemos este problema de inundaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que requerimos? En el número 1 tenemos que hacer la identificación de los riesgos. En este caso, para el caso de las inundaciones, valga la redundancia, necesitamos conocer dónde son los sitios con mayor frecuencia de inundaciones. Entonces, necesitamos conocer aquellos puntos críticos o los sitios con frecuencia de inundaciones. En la segunda fase, que es la fase de previsión, necesitamos conocer ahora sí ya el riesgo, es decir, conocer desde el peligro, la vulnerabilidad y la pérdida esperada que me lleva para ver si ese sitio, esa comunidad, esa región qué nivel de riesgo de inundación se tiene. Y la tercera fase sería la fase de prevención, que aquí sí necesitamos divulgar las medidas, las acciones preventivas, pero sobre todo difundir todo este abanico de conocimiento para poder educar a toda la población. El punto 4, que sería la mitigación,
Aquí nos vamos a referir a las alertas tempranas y si yo requiero reforzar alguna estructura, como lo que está sucediendo ahorita en Tabasco, ¿qué voy a reforzar de esas estructuras y cómo lo voy a hacer? En el caso 5 de preparación, estamos viendo que la población tenemos que involucrarla. Y una de las cosas que luego se nos olvida, porque a lo mejor nuestro país tiene un fenómeno mucho más importante o donde estamos más educados, donde sabemos, digo, yo sé que ahorita nos están escuchando personas de Perú, de Chile, de Panamá, de Paraguay, donde a lo mejor no es tan frecuente justo la presencia de los fenómenos sísmicos. Entonces nosotros, como nuestro territorio está en una zona sísmica, nuestra forma de prepararnos es justo haciendo simulacros ante sismos. Pero ¿por qué no hacer simulacros ante inundaciones? Esto es algo fundamental dentro de la gestión integral de riesgo ante inundaciones. Y el punto 6, que es la parte de auxilio, necesitamos conocer cuáles van a ser esas tareas o acciones de rescate, operación de los refugios temporales, y más ahorita que estamos en una época de pandemia, no podemos tener un gran número de personas dentro de los refugios temporales, sino que tenemos que tener una sana distancia, tener un mínimo de personas dentro de un sitio cerrado, y si nosotros sabemos que a lo largo de estos meses tenemos ya varios sitios que han sufrido inundaciones en los 32 estados de nuestro territorio nacional, pues todavía necesitamos tener un plan para poder manejar mejor a la población dentro de estos refugios temporales. Y el 7, que sería y 8, recuperación y reconstrucción, pues bueno, de la recuperación necesitamos tener programas emergentes, que estén incluidos la asistencia alimentaria, la asistencia de salud, ahorita por todavía el tiempo que tenemos de pandemia y los meses que nos faltarían, ¿no? Según nuestras autoridades de salud nos indican, ¿no? Entonces tenemos que estar planeando que estos programas sigan o que tengan una continuidad bajo este esquema. ¿Y qué va a pasar con la reconstrucción? Bueno, necesitamos ver que esa infraestructura se reactive para que pueda regresar la población a la normalidad, tanto social como económica. Y estoy haciendo un símil con el problema de la pandemia de COVID-19, que se cerraron las actividades, luego se volvieron a abrir, y ahorita que regresaron estados como el estado de Chihuahua a semáforo rojo, se volvieron a cerrar. Entonces, bueno, aquí vamos a ver cómo se va a hacer la recuperación, reconstrucción ante el fenómeno de la inundación. La siguiente, por favor. Y bueno, dentro de estas etapas, creo que una de las más importantes y la que nos compete por ley es identificar el peligro, la vulnerabilidad y sobre todo el riesgo ante inundación. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Digo, no me voy a detener en definir los conceptos, pero lo que sí necesitamos es que estos trabajos deben ser difundidos como una de las fases de la gestión integral de riesgos. ¿Y cómo pueden ser definidos y cómo los voy yo a poner en acción si yo tengo un mapa de peligro, tengo un mapa de vulnerabilidad y tengo un mapa de riesgo? ¿Qué es lo que yo voy a hacer con ellos? La siguiente, por favor. Entonces, los mapas de riesgos van a ser una herramienta fundamental como una medida no estructural que nos va a ayudar para poder ubicar aquellos asentamientos humanos en unas zonas seguras, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí estamos viendo uno de los mapas que se tienen tanto de peligro, de vulnerabilidad, y llegamos a obtener el índice de riesgo. Ustedes a lo mejor alcanzan a ver solamente puros puntitos. Bueno, yo les comento que este es el mapa que se generó, los 3 mapas que se generaron para una comunidad, o más bien para la zona urbana de Piedras Negras, allá en Coahuila. Estamos viendo que estos mapas están asociados a un periodo de retorno de 50 años, pero lo más importante es que no se queden en nuestro escritorio, que no se queden en nuestra computadora, sino que se difundan a las autoridades locales para que ellos puedan hacer y mejorar sus programas de contingencia, de actuación, y eso es una de las fases que se tiene dentro de la gestión integral de riesgos. La siguiente, por favor. Bueno, aquí, bueno, es justo ver cómo nosotros estamos generando el peligro a partir de un modelo hidrológico más el modelo hidráulico. El escenario que ustedes vieron de Piedras Negras fue un escenario bidimensional y por eso tenemos el peligro de esta manera. Se obtuvo las velocidades, los tirantes y el mapa de severidad. La siguiente, por favor. Siguiente.
Y este es otro de los ejemplos que hemos estado haciendo en los últimos años. Este es el mapa de inundación para la ciudad de Huixtla en el estado de Chiapas. Está asociado a un periodo de retorno de 500 años y esta fue una ciudad muy interesante debido a que justo Huixtla sufrió los efectos de las inundaciones en 1998. En varias comunidades costeras de Chiapas tuvieron este problema. Entonces sabíamos que ya había algunas obras de protección. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues necesitamos actualizar este mapa, incluyendo todas aquellas obras de protección que se generaron para evitar las inundaciones. No obstante, seguimos observando que la comunidad de Huixtla tiene problemas nuevamente de inundaciones. Y bueno, aquí estamos viendo los tirantes que llegan a alcanzar hasta 2 metros de altura, justo la inundación en esta zona urbana. La siguiente, por favor, que si no me recuerdo es la velocidad, las velocidades que alcanzan también más de 2 metros por segundo en esta zona, en esta comunidad. La siguiente, que ya vamos a ver lo que sería la severidad, es decir, el peligro, que lo estamos categorizando desde muy alto a muy bajo, asociado a este periodo de retorno que es el más desfavorable para la zona urbana. Entonces, estamos observando que con estas herramientas nuestras autoridades locales pueden tomar acciones para poder ver qué es lo que van a hacer en la etapa de mitigación, de auxilio, para poder generar esos programas, esos protocolos donde ya saben dónde se están inundando, de qué tamaño, de qué intensidad es la inundación, pero sobre todo, ¿a dónde puedo yo colocar esos refugios temporales que estén libres de una zona inundable y que puedan tener ahora una cobertura en el sentido de que podamos estar atendiendo en un mayor número de refugios para evitar lo de la pandemia de COVID? La siguiente, por favor. También, tenemos algunos mapas que los invito a que nos visiten a nuestra página www.atlasnacionalderriesgos.gov.mx, donde tenemos este índice de peligro a escala municipal para los más de 2.465 municipios de nuestro territorio. Entonces, aquí podemos ver que lo tenemos con una clasificación que va de muy alto a muy bajo, y obvio que ustedes pueden observar que los estados convergentes al Golfo de México son donde tenemos un mayor número de municipios o calificados con un color rojo. La siguiente, por favor. También de manera anual desde 2013 se ha estado actualizando el mapa de grado de vulnerabilidad por inundación, donde vemos que también tenemos calificaciones desde alta a muy baja, y también a lo largo de todo nuestro territorio nacional podemos identificar dónde hay problemas de vulnerabilidad por inundación en nuestro territorio. La siguiente. Doctora, quedan 2 minutos. Okay. Entonces, me voy más rápido. Les informo que desde el 2015-16 hemos estado ahora sí que formulando un catálogo de inundaciones históricas año con año, y de las cuales solamente contienen información oficial. Es decir, nuestros compañeros de los organismos de cuenca y de las direcciones locales nos indican los sitios con algunos datos de profundidades de inundación, daños en viviendas, en personas afectadas y demás. Entonces, desde 2017 estamos haciendo mapas, gráficos y datos, pero sobre todo también estamos documentando las pérdidas humanas. Les comento que ahorita en 2020 llevamos más de 889 eventos, y que justo uno de los estados con mayor problemas de inundación es la Ciudad de México, como ocurrió en el 2017. La siguiente, por favor. Y también contamos con información que está georreferenciada, como que son los puntos críticos de inundación. Esto nos ayuda a la primera fase justo de la gestión integral de riesgo, de identificar el peligro, el riesgo, la vulnerabilidad. Por eso contar con información oficial. Esta también es información de nuestros compañeros de la Comisión Nacional del Agua, donde nosotros identificamos con base en sus documentos el sitio exacto y lo podemos ver de manera geoespacial. La siguiente, por favor. Bueno, yo les comentaba de los simulacros, les comento que justo en 2018 tuvimos el primer simulacro donde se activaron todos los protocolos de actuación para una comunidad en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Ahí pueden ver la fecha y todos los trípticos que se lograron hacer. La siguiente, por favor, y con esa termino.
de este panorama que les acabo de comentar, las herramientas más importantes es que necesitamos conocer el fenómeno, es decir, generar investigación aplicada, identificar los sitios con mayor frecuencia de inundación, plasmarlos en los atlas de riesgos, sobre todo llevar a cabo los simulacros y también hacer partícipe a la comunidad del lugar. Si nosotros no involucramos a la población local, todas estas tareas no nos van a servir de nada. Necesitamos que la población conozca qué es el fenómeno, dónde se presenta, cuándo ocurre, cuáles son los meses de mayor frecuencia, cuáles son esos sitios con mayor recurrencia de inundación. Entonces, con esto vamos a tener una herramienta para poder prevenir y vamos a tener y cumplir varias fases de la gestión integral de riesgo. Y sobre todo podemos prevenir y ahorrar dinero. Por mi parte sería todo. Agradezco mucho su tiempo. Aquí están mis datos. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Ahora le damos la palabra al doctor Gustavo Cruz, no sin antes presentarlo. El doctor Gustavo Cruz Bello es doctor en estudios de los recursos naturales renovables por la Universidad de Arizona en Tucson. Es maestro en ecología básica y licenciado en biología, ambos títulos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor investigador adscrito al Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Coajimalpa, y coordinador del Laboratorio de Análisis Socioterritorial. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y ha sido profesor en el Centro Geo y en la UNAM. Participa en proyectos de investigación en grupos en temas de medio ambiente y territorio, entre los que se encuentran análisis de la vulnerabilidad y resiliencia al cambio climático en sistemas socioecológicos periurbanos. Doctor, muchísimas gracias por participar con nosotros y comparto su presentación. Pues muy buenos días a todos, es un gusto estar y agradezco mucho la invitación de la Red de Agua de la UNAM, ¿no? Es mi alma mater y bueno, un tiempo estuve por allá colaborando con ustedes. Lo que quiero presentarles hoy es un estudio que realizamos en coordinación con dos dependencias o dos instituciones, aparte de los profesores de la UAM y estudiantes de la UAM que participamos. Este fue un esfuerzo de la Dirección de Sustentabilidad de la aseguradora Zurich y también trabajamos muy de cerca con Reforestamos México. Bueno, nada más comentar aquí que también conmigo participó la doctora Gloria Sotomontes, que es también investigadora de la UAM, y estos los dos estudiantes que se marcan ahí, ¿no? Bueno, lo que les voy a presentar hoy es la anterior, por favor, la determinación de zonas periurbanas, ¿no?, que sean prioritarias para prevenir inundaciones en 4 alcaldías de la Ciudad de México: Iztapalapa, Tlalpan, Xochimilco y Coyoacán. Ahora sí, la que sigue. Bueno, un poco la doctora Lucía ya nos empezó a dar una excelente introducción sobre esto, ¿no? Creo que es claro que los riesgos globales más apremiantes se relacionan a eventos climáticos extremos y pues también a la falta de acción sobre prevención de cambio climático, ¿no? Entonces, estamos ahí pues retrasándonos en estas medidas que se deberían de tomar ya y que, bueno, pues la estamos dejando el tiempo y nos está alcanzando. Estamos viendo que ya hay desde hace mucho ya y ahora se ven más severas los problemas de inundaciones. Lo comentaba la doctora Lucía, ¿no? En México las declaratorias de desastres en relación con clima han ido aumentando. Bueno, ahora no sabemos, no sé qué, es una pregunta que tengo, qué va a pasar con estas declaratorias. Pero bueno, se ha visto que estas declaratorias son el mayor el número por problemas de clima que las que tienen que ver con desastres geológicos, ¿no? Y los costos son mucho más importantes en estos problemas climáticos. Algo importante que ya se mencionaba también en la ponencia anterior es cómo las ciudades manejan sus políticas ambientales, pues impacta de manera directa en la resiliencia de estas ciudades ante los efectos del cambio climático.
Y parte importante o base importante de este estudio fue considerar la prevención que nos pueden dar nuestros ecosistemas y pues el valor ya intrínseco que tienen estos ecosistemas y el valor cómo se aumenta cuando nos ayudan a protegernos contra desastres. La que sigue, por favor. Entonces, el objetivo pues, de este estudio fue definir estas zonas periurbanas que tuvieran mayor potencial de ser intervenidas a través de reforestación, ¿no? Para reducir la magnitud de las inundaciones en el suelo urbano que se encuentra en las partes bajas, ¿no? Principalmente, bueno, en este caso, en estas alcaldías, y de alguna manera, tal vez no solucionar, pero sí atenuar las problemáticas que se generan con las inundaciones. Un punto importante acá que tengo que mencionar es que el espíritu del estudio es que este estudio pudiera ser fácilmente replicable en otras zonas, que no fuera altamente demandante de información o que los métodos de modelado fueran también demandantes de alta expertise, de tal manera que la idea fuera, o es, de que fueran fácilmente replicables por otras instituciones o por estados en otras partes del país. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, esto surge de un estudio previo, ¿no? Que donde y de hecho, quiero comentar que este estudio tiene antecedentes, pero que se sigue continuando con él. Y bueno, acá se inició con la idea del valor de aseguramiento para mitigar, valor de aseguramiento de los ecosistemas del medio natural para mitigar inundaciones. Y digamos que hay dos grandes bloques, ¿no? Uno es, digamos, la producción de estos servicios ecosistémicos de reguladores del ciclo hidrológico, sobre todo en las zonas periurbanas, que son todavía las que nos pueden ofrecer, estas zonas que están alrededor de las zonas urbanas y que todavía tienen componentes naturales que nos pueden ofrecer servicios ecosistémicos. Y por otra parte, un estudio de la demanda de estos servicios en las áreas urbanas. Como les decía, en la parte de producción del servicio ecosistémico, en este caso de regulación del ciclo hidrológico, utilizamos este método racional, ¿no? Donde a través del coeficiente de escurrimiento medido con base en la cobertura vegetal, el tipo de suelo, la pendiente del terreno y la precipitación media anual de una región, nos puede dar elementos de evaluación o de estimación de la escorrentía. De hecho, nada más mencionar lo que es la NOM 011 de Conagua del 2015 lo menciona como un método indirecto para evaluar los flujos en cuencas donde no se hace la medición. Ese es un componente. El otro componente era conocer, ¿no?, dónde se dan estos eventos de inundaciones graves. Me refiero a que tengan la Ciudad de México en este caso tiene un seguro, ¿no? Y entonces lo consideramos como graves, digamos, aquellas donde el seguro, ¿no?, pagó o donde se tienen registros de que el seguro pagó por los daños causados por las inundaciones. Componentes importantes también es saber cuántas personas hay, qué densidad de población se tiene, es decir, qué tan nos habla de la exposición, y también hicimos mediciones en estas zonas de la marginación de las zonas que existen, estas zonas inundables, un poco hablando de la sensibilidad que ya platicaba la doctora Lucía en la ponencia anterior, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, no voy a entrar mucho a detalle, esto es más técnico, digamos, el método racional, lo les decía, es cálculo del coeficiente de escurrimiento con base en la cobertura vegetal, en la pendiente del terreno, la estructura hidrológica o la capacidad hidrológica del suelo y pues también pues la precipitación. Entonces básicamente lo que hicimos es, a partir de
esta información que viene, que marca la NOM, le hicimos adecuaciones para considerar también la precipitación y adecuarlo a la zona de estudio, que en este caso pues la Ciudad de México. La que sigue, por favor. La otra cosa, les decía, es considerar estas zonas donde se presentaron, en estas alcaldías, donde se presentaron eventos de inundación. Y aquí nos fuimos a revisar la información disponible que hay en el sistema de aguas de la Ciudad de México, SACMEX, y también parte de lo que no se tenía ahí, también la Secretaría de Finanzas, sobre todo por lo que les decía, este pago de seguro que se tiene, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue recabar información de los sitios inundados, ¿no? Podían ser colonias, pueden ser lugares, pueden ser vialidades que se inundaron en los años de 2017 y 2018, que fue lo que conseguimos en el registro. Con base en esos, bueno, pues ustedes los pueden ver, son estos puntos verdes que se encuentran ubicados, tal vez espero que los puedan ubicar allá en sus hogares. Estas son las zonas donde tuvieron inundaciones en estos 2 años. A partir de ahí lo que hicimos fue, considerando el coeficiente de escurrimiento anual, ¿no? Y la distancia en que se encontraban las zonas periurbanas a estas zonas de inundación y la altitud del terreno, ¿no? Hicimos un análisis multicriterio para tener una capa continua de zonas prioritarias para que sean intervenidas a través de reforestación y de esta forma mitigar un poco el flujo de las inundaciones, ¿no? Bueno, el flujo hidrológico nos provoca las inundaciones. La siguiente, por favor. Lo que encontramos fue que estos sitios reportados en 2017 y 2018 pues se encontraban en 110 colonias, ¿no? Y bueno, pues ustedes pueden ver que hay más de 172,000 viviendas, principalmente en las alcaldías de Iztapalapa y Tlalpan, y en estas colonias habita pues no un número menor, son más de 500,000 de personas las que habitan en estas colonias. Y lo que hicimos también fue evaluar un poco la marginalidad a partir de ciertos indicadores, ¿no? Y aquí, pues principalmente esta marginalidad social fue mayor, pues, en las alcaldías de Iztapalapa y Xochimilco. Acá ustedes pueden ver, pues, el número de colonias inundadas por cada alcaldía, la población de cada una de ellas, y también algo importante es el promedio, la frecuencia el promedio de inundaciones que se dio. El promedio anda en casi 2 inundaciones en estos sitios, es recurrente, aunque hubo algunas colonias que tuvimos en estos 2 años eventos que se dieron hasta 6 veces, ¿no? Entonces es importante esto, ¿no? También tenemos, no, está bien, la siguiente. ¿Qué encontramos? Encontramos, bueno, pues que hay, de acuerdo a estas condiciones que nos da este método, encontramos que entre 6 y el 78% de la lluvia que precipita en estas áreas periurbanas, ¿no? Alrededor de estas alcaldías, puede escurrir, ¿no? Hacia las zonas bajas de la ciudad, ¿no? Provocando los problemas de inundación. Identificamos 1,982 polígonos con un área total de 9,810 hectáreas que tienen potencial para reducir las inundaciones si son reforestadas. Aquí, como teníamos un índice, les decía, un índice continuo, ¿no? Podíamos, lo que hicimos fue categorizarlas y únicamente tomamos aquellas que tuvieran alta o muy alta prioridad de ser intervenidas para mitigar las inundaciones a través de reforestación.
Sí, la siguiente, por favor, ahorita voy a retomar esto. Lo que hicimos fue también, como esto lo quisimos hacer muy, muy operativos, de tal manera que las personas que fueran a retomar el estudio tuvieran la información para ubicar tanto las zonas que se pueden reforestar como, bueno, las rutas de llegada, como los poblados que estuvieran cercanos de son los poseedores de los terrenos y donde tendríamos que llevar a cabo la, la, la reforestación. Se perdió un poco. Algunas características de estas 101 comunidades que se encuentran en estas zonas periurbanas, bueno, sí tenemos más de 6.933 habitantes, hay 1.668 viviendas, la mayoría en las alcaldías de Tlalpan y Milpalta. Y pues son, como lo indican acá estas mediciones, son lugares que están marginados, con alta marginación social, ¿no? Muchas de ellas no cuentan con agua potable, muchas de ellas no disponen de drenaje. Entonces, esto es importante para saber con quién se tiene que trabajar, ¿no? Quiénes los promotores o los técnicos que van a llevar a cabo la reforestación en su caso, tendrían justamente que trabajar con estas comunidades. De hecho, les comentaba que este es parte de un estudio todavía que está en progreso. Falta aquí, la siguiente parte de este estudio es justamente visitar tanto a las comunidades periurbanas donde se puede llevar a cabo la reforestación, como aquellas comunidades que sufren de las inundaciones, ¿no? Entonces esto todavía está moviéndose. Algo importante decir es que el proyecto fue pensado mucho, muy operativo. De hecho, ahorita me acaba de escribir mi colega que Reforestamos México va a intervenir ciertas zonas, ¿no? Entonces es bueno saber que estos estudios, pues bueno, tienen una continuidad y llegan a la parte operativa. La siguiente, por favor. Doctor, perdón, quedan 2 minutos. La siguiente, por favor. Sí, ya voy terminando, ¿no? La siguiente. Conclusiones, ¿no? Pues bueno, básicamente el enfoque de este estudio, para concluir, podría decir que este estudio pues es basado en ecosistemas. Se pudieron identificar diferentes o distintos eventos de inundación que tuvieron costos, ¿no? Que fueron registrados con costos. Se encontraron algunas zonas periurbanas que tienen alto valor de escorrentía y donde pudiéramos nosotros intervenir. En total, bueno, esto ya lo había mencionado, el número de polígonos que se pueden intervenir a través de reforestación. Y bueno, algo importante también es estas localidades, ¿no? Algo importante es localizar estas comunidades periurbanas, porque de ahí es donde van a tener que trabajar los técnicos en caso de que se lleve a cabo la reforestación. Y algo importante es que se debería de pensar es que estas comunidades también deberían de verse beneficiadas de alguna forma por prestar un servicio ecosistémico, o porque sus terrenos presten el servicio ecosistémico de regulación de inundaciones. Por último, pues decir que el interés en restaurar este servicio ecosistémico pues ha generado alianzas, ¿no? Alianzas entre las dependencias de gobierno, de las privadas, las académicas y las ONGs, ¿no? Y por último, pues decir que pues, es un pequeño contribución de información para aumentar la resiliencia de la ciudad y reducir de alguna forma los riesgos o el peligro contra inundaciones. Pues muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Entonces, ahora vamos a pasar a la etapa de preguntas y respuestas. Primero se las haré a la doctora Guadalupe Matías, en lo que esperamos un poco más para el doctor Gustavo Cruz. Doctora, le preguntan si en la información que compartió y los datos que comparte Senapred también se tiene contemplada la inundación por tsunamis. Otra de las preguntas es sobre el entorno institucional de Senapred y su coordinación
interinstitucional con otras dependencias como la CONAGUA, el IMTA y el Servicio Meteorológico Nacional. Una tercera, le piden hablar específicamente o ahondar un poco más sobre el caso de Tabasco. Es algo que ha preocupado a México durante muchísimo tiempo y le preguntan pues cuáles son estas acciones que se han estado implementando en este momento y en el futuro. Por último, le preguntan sobre el financiamiento de estas acciones para la gestión integral del riesgo, tanto de prevención como de atención, y la pregunta específica es ¿qué sucede con los fondos y los fideicomisos? Entonces, doctora, le doy primero la palabra a usted. Gracias, creo que ya todos me escuchan. Comenzaré por justo la inundación generada o desarrollada por tsunami. ¿Cierto? Sí, bueno, sí, yo les comento que justo estamos trabajando en un proyecto de inundación producto de un tsunami, ya que es otro de los fenómenos que a nosotros como país nos interesa y que lo mandata la Ley General de Protección Civil, donde tenemos que estudiar este fenómeno como tal, aunque es geológico, una de sus consecuencias es la inundación en tierra. Entonces, ahorita estamos haciendo un análisis para lo que sería la ciudad de Acapulco en Guerrero, y ese estudio lo vamos a ampliar para el para la ciudad de Puerto Escondido en Oaxaca y para Puerto Vallarta, sitios donde históricamente han generado sismos fuertes, sismos de magnitud importante y que también han ocasionado tsunamis. Entonces, por eso fueron ahorita seleccionadas estas ciudades. Le platico ahorita de la de Acapulco, ya tenemos una primera simulación. Tanto mis compañeros de riesgo sísmicos ya hicieron la simulación de la altura de la ola y nosotros también la parte continental, hasta dónde se estarían justo el polígono, la mancha de inundación llevando a tierra firme. Y bueno, todo esto porque tenemos un sistema nacional de alerta de tsunamis. Y aquí lo ligo con la coordinación de instituciones. Nosotros trabajamos no nada más con la Comisión Nacional del Agua, que es nuestra fuente primordial de información oficial. Nosotros no tenemos datos de periódicos, de ningún tipo de prensa, sino solamente manejamos los datos oficiales. Entonces, el proyecto de tsunamis lo estamos haciendo en colaboración con este gran grupo que es el Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis. Entonces, va con nosotros CEMAR, va con nosotros el Instituto Mexicano del Transporte, va el Servicio Sismológico Nacional, el Servicio Mareográfico Nacional, varias otras dependencias, ¿no? Incluyendo el Instituto de Geofísica, que es donde se generan o están estos dos centros importantes. También está con nosotros Sectur, por ser un puerto turístico. También está con nosotros la SEP, por lo tanto, por el apartado que yo les comenté de la parte de educación. Es importante llevar a cabo y difundir qué es el fenómeno como tsunami y cuáles serían sus impactos. Entonces, sí estamos trabajando, ahorita esperemos que a principios del siguiente año ya tengamos un producto consensado con estas autoridades o instituciones que acabo de mencionar. Entonces, sí tenemos una excelente coordinación con instituciones, con el Servicio Meteorológico Nacional, pues ellos son los que nos brindan justo los datos de precipitación. Entonces, sin ellos, sin la CONAGUA, no podemos tener nuestro catálogo de inundaciones históricas, porque nosotros lo que hacemos es, una vez que tenemos ya el dato de la zona o de la comunidad que se inundó, le asociamos el dato de precipitación que nos generó justo la inundación y también desarrollamos un estudio para ver cuál sería ese periodo de retorno asociado a esa lluvia. Entonces, obvio que necesitamos los datos y tienen que ser los datos oficiales que manejan nuestros compañeros del Servicio Meteorológico Nacional. Por eso son fundamentales estas alianzas de coordinación, y con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua también tenemos ahí un proyecto con ellos sobre los hidrómetros, que es uno también de las medidas donde nos registran la cantidad de lluvia, ¿no? Entonces creo que sí tenemos buenas alianzas con varias dependencias. Obvio que nuestro paraguas va a ser la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, donde todas estas dependencias forman parte de ello, ¿no? Y bueno, el tercer punto creo que es en este sitio ahorita, en este foro
tenemos, creo que yo me quedaría corta, pero está con nosotros una persona que conoce más que nadie el tema de Tabasco y es el doctor Fernando González Villarreal. Entonces, yo ahí para la preocupación de las acciones implementadas, creo que el doctor Fernando creo que la persona ahora sí que ideal para que él mejor nos comente, ya que lleva toda una vida de experiencia. Digo, si la gente que ahorita nos está escuchando y viendo no lo conoce, creo que es una de las personas, fue el primer director, si no me recuerdo, doctor, de la Comisión Nacional del Agua. Entonces creo que él tiene una experiencia vasta para que mejor él nos precise sobre las medidas o las acciones implementadas, ya que tiene pues todo un camino recorrido en esa zona que es muy compleja, si no más recuerdo. Entonces, no sé, aquí sí prefiero mejor que el doctor Fernando Villarreal nos pueda apoyar, digo, ya que él tengo aquí el experto a la mano, ¿no? Mejor. Sí, preferiría al final hacer algún comentario. Gracias por sus comentarios, doctora Perfecto, Guadalupe, doctor. Lucía Guadalupe Matías. Muchas gracias por sus conceptos. Con gusto comento al final el asunto Tabasco, que es realmente un asunto complejo, pero me dará mucho gusto. Muchas gracias por sus comentarios. Adelante. Gracias, doctor. Bueno, entonces ahora le daremos la palabra al doctor Gustavo Cruz. Hay algunas preguntas para usted. Una de ellas es, ¿quién va a pagar por esta reforestación que ustedes sugieren? ¿Y cuándo podrían verse estos resultados en caso de que se decidiera hacer el proyecto? Pensando en los años que lleva, ¿no? Que crezcan los árboles, etcétera. Una pregunta muy específica, le dicen que el método racional generalmente se utiliza para cuencas muy pequeñas y le preguntan cuál es la extensión que se utilizó, que usted utilizó en el estudio. Por último, le preguntan si consideró también el aumento o cuál también es su opinión con respecto a la posibilidad de aumentar las superficies filtrantes en banquetas, calles, avenidas dentro de la infraestructura urbana. Doctor, le doy la palabra. Sí, bueno. Bueno, en este caso, el quién paga, pues depende de las negociaciones que se hagan. En este caso, de hecho, no sé ahorita, les comentaba que justo cuando estaba acá, mi colega me dice que de Reforestamos México va a instrumentar estas reforestaciones en estos sitios que les sugerimos, ¿no? Realmente, pues aquí debería ser un esfuerzo compartido de las instituciones del gobierno como del sector privado, ¿no? Entonces, yo creo que debe ser un espacio compartido. El tiempo, bueno, pues obviamente que una vez que nosotros reforestamos un área, pues hay un cierto tiempo, ¿no? Los beneficios empiezan a ver, pues, conforme van creciendo los árboles y para alcanzar, digamos, el máximo capacidad reguladora, ¿no? Pues sería cuando tengamos un bosque ya después de 15 años, ¿no? Pero evidentemente conforme va creciendo los árboles, va incrementándose este servicio ecosistémico. Por supuesto, se debería de complementar, no solamente reforestar estas zonas o aforestar estas zonas periurbanas, también habría una ganancia en si tenemos más zonas verdes dentro de la ciudad, reforestar, tener áreas verdes en banquetas, en camellones. Acá hay que tener cuidado porque, bueno, el mismo se ha estudiado justamente en el mismo Chapultepec, ¿no? Que por la compactación del suelo, su capacidad reguladora no es tanta como esperaríamos. Entonces habría que dar todo un manejo ahí. Por último, fue una zona, tomamos no un área muy grande, tomamos 15 kilómetros alrededor de estas alcaldías, pensando en esta zona periurbana, justamente para acotarlo y no hacer una zona muy extensa del estudio, ¿no? Básicamente fueron 15 kilómetros alrededor de las alcaldías, ¿no? En el perímetro de las alcaldías, el que se utilizó para el estudio. Muchas gracias, doctor.
Hay una pregunta aquí que creo que podrían contestar los dos y con esto terminaríamos porque queda muy poco tiempo. La hace el doctor Oscar Ibáñez. Dice que ¿qué hay de instancias oficiales locales para prevención y operación de mantenimiento de infraestructura contra inundaciones? ¿Qué modelos de gestión existen en el país? Y ahora, si pudiéramos empezar por usted, doctor Gustavo Cruz. Sí, bueno, acá yo creo que de estos de infraestructura, pues va a depender justamente de las diferentes ciudades. Lo comentábamos alguna vez, de hecho, con la doctora Lucía, que una visita que tuvimos en APRED, que digamos, es otro mundo lo de la infraestructura. Y de esto va a depender justamente, bueno, de las características de cada ciudad. Yo creo que la doctora Lucía aquí tiene mucho más información al respecto, pero yo creo que va a depender justamente de las condiciones tanto ambientales como económicas de cada región, ¿no? Muchas gracias, doctor. Doctora, tiene la palabra. Ok, gracias. Qué amable. Bueno, sobre cuáles son, si hay instancias locales para poder, ahora sí que ver el modelo de gestión para esta infraestructura, pues por eso están nuestros organismos, el organismo de Cuenca, que son 13 organismos de Cuenca, pero todavía están las direcciones locales, ellos de la CONAGUA. Todos ellos son los responsables para estar dando mantenimiento, para estar viendo el estado de todas estas obras estructurales o no estructurales, por así llamarlo, que nos ayuden, ¿no? Porque una de las cosas que no les comenté justo de nuestros mapas de riesgo y de peligro de inundación, muchos de ellos o el 95.5% son hechos por nuestros compañeros de la CONAGUA. Solamente el mínimo porcentaje lo hemos hecho en el CENAPRED, pero son ellos y bueno, lo hacen con base, si vemos que hay una estructura, pues se basan justo en su modelo, en su escenario de inundación, ¿no? Que se tiene de ciudades, se tienen de presas, se tienen de ríos. Entonces, pues son las autoridades locales las que hacen esta verificación de mantenimiento y es sobre todo qué obra hace falta, ¿no? Y con base justo en esta herramienta que son los mapas, nos van a ayudar no nada más a que las autoridades de protección civil tomen acciones, sino también las autoridades competentes en la materia, que en este caso es CONAGUA. Gracias. Muchas gracias, doctora. Lamentablemente ya no tenemos tiempo para más preguntas, quedaron muchas en el chat. Por ejemplo, la interacción de las inundaciones con las aguas subterráneas, si es necesario construir más presas como medida de prevención. Pero estas, si me permiten, se las haríamos llegar y esperaríamos poder tener la oportunidad de contestarlas en otra ocasión. Entonces le doy la palabra al doctor González Villarreal para que nos hable un poquito del caso de Tabasco y nos dé las conclusiones de la sesión. Muchas gracias. Tabasco realmente representa un sistema muy complejo de ríos y está en la zona de mayor precipitación de México y algunos de ellos quizá de las zonas de precipitación más grandes en el mundo. Los días de la semana pasada tuvimos precipitaciones en la ciudad de Villahermosa y en el estado de Tabasco y Chiapas en general, que fueron más de 400 milímetros en 24 horas. Eso realmente representa una lluvia muy grande, que es similar a lo que llueve en todo el año en muchas de las zonas del país. En la Ciudad de México llueven 600 milímetros. Bueno, aquí en Tabasco en 24 horas en Villahermosa se precipitaron 400 milímetros. Y una buena parte de la población de Tabasco vive en zonas que originalmente fueron inundables. Por darles un ejemplo, Villahermosa, cuando yo conocí Villahermosa en los 70s, era un pueblo chiquito que vivía arriba de la elevación 8. Villahermosa está por el río más o menos a 100 kilómetros, un poco menos de 100 kilómetros del mar. Entonces, cuando la gente vivía en Villahermosa en la elevación 8, nunca se inundaban. Pero Villahermosa empezó a crecer y empezó entonces a invadir zonas inundables más abajo de la cota 4.
Entonces imagínense, la cota 4 y luego 100 kilómetros todavía para llegar al mar, representa una enorme planicie que originalmente fue surcada por 3 sistemas de ríos. Uno es el río Tonalá, que está en frontera con Veracruz. El otro es el río Grijalva, donde están las presas, y que abajo se llama Mezcalapa y luego Samaria. Es un sistema que se conecta también, pero hoy tenemos un control en esa conexión por el río Carrizal, y luego viene todo el enorme sistema del río Usumacinta, que también atraviesa Tabasco, de tal manera que pues tenemos pasando por Tabasco como la tercera parte de los escurrimientos nacionales. Entonces, para poder controlar los ríos en Tabasco y poder defender contra inundaciones a las poblaciones que se encuentran en zonas inundables, pues, funcionan las presas en el sistema Grijalva. Pero no, lo que hicimos en el sistema de protección de Tabasco es que con las zonas naturales las rehabilitamos para que ellas pudieran servir de amortiguamiento en las grandes avenidas que están sucediendo. Es una tendencia en el mundo actual de tratar de usar los mismos sistemas naturales para poder regular las inundaciones. Y eso se combina con bordos. Entonces, en Tabasco tenemos probablemente del orden de 400 kilómetros de bordos que protegen también contra las inundaciones cuando los ríos están altos. Pero en estos días pasados, cuando le llueve a Villahermosa, tiene su protección de sus ríos y los ríos relativamente altos. Ninguno se desbordó, pero no funcionan entonces su sistema de drenaje pluvial. Y al no funcionar el sistema de drenaje pluvial, se inundan las colonias bajas de Villahermosa y desde luego de las zonas más bajas de Nacajuca y de otras ciudades en Tabasco. Entonces es un asunto difícil. Lo que vemos hoy en la televisión son inundaciones locales causadas por la falla de los sistemas de drenaje pluvial, y eso lo constatamos en la reunión que tuvimos el martes pasado. O sea, hoy es miércoles, ayer tuvimos una reunión con el Comité de Grandes Presas, precisamente comentaba yo este asunto. Entonces, en los medios es difícil explicarlo, pero sucede un poco lo mismo que en la Ciudad de México. En la Ciudad de México tenemos grandes colectores para poder sacar las aguas excedentes, pero nos fallan los colectores locales, y por eso dice el doctor Gustavo Cruz que hay 110 colonias que se inundan con mucha frecuencia. Mi cuenta anterior eran de 42 que se inundan cada año o cada 2 años. Entonces necesitamos resolver no solamente el drenaje de los grandes conductos, sino también las pequeñas colectores para poder resolver el problema de inundaciones. Ese es el asunto de Tabasco, y saludo a Óscar Ibáñez, que sé que parece que está conectado con nosotros, y su pregunta es muy pertinente porque las obras de control de inundaciones, las que hicimos, prácticamente ha hecho el país desde siempre, no hay quien tenga fondos para el mantenimiento, ni las autoridades locales ni las autoridades federales, de tal manera que mantener las obras de control de inundaciones se vuelve todo un asunto problemático, del cual deberíamos de tener una partida especial y unos convenios especiales con las ciudades y con los estados para poder protegernos de inundaciones y poder mantener las obras de control de inundaciones en estado seguro. Este asunto en Tabasco es un asunto crítico porque no hay quien tenga un presupuesto para poder mantener la cantidad de bordos que protegen a las ciudades de Tabasco. Pero ya hablé demasiado. Muchas gracias a todos por asistir a este webinar. Los seguimos invitando a que continúen con nosotros los miércoles a las 11 de la mañana. Muchas gracias a todos, y le paso la palabra a Jorge para que clausure la reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y de nuevo, muchísimas gracias a la doctora Lucía Guadalupe y al doctor Gustavo Cruz por acompañarnos el día de hoy. Y los invitamos el próximo miércoles, donde cerraremos este ciclo de gestión integral del riesgo con la comunicación del riesgo ante fenómenos hidrometeorológicos extremos. Sabemos que este tema es muy importante. Y también los invitamos a que aparten las fechas del taller internacional
innovaciones científicas, tecnológicas y sociales para el alcance de la seguridad hídrica en México. Aquí están los temas que vamos a tratar y esperemos verlos por ahí. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.